Ok, mi nombre es Daniela, Daniela Castillo, soy de Panamá, pero actualmente vivo en Canadá, Toronto, Canadá. Ok, sí. Mi infancia la escribiría como cálida. Panamá es un país muy, muy cálido. Y sí, vivía en una casa más o menos campestre, entonces estaba rodeada mucho de árboles, de animales, crecí con muchísimos animales. Entonces, sí, tengo una hermana, entonces nos llevamos 3 años, entonces crecí jugando mucho con ella, jugando a las muñecas, viendo muchas películas que mis papás me ponían. Entonces, sí, más que nada la escribiría como calidad. Tengo muy buenos recuerdos de mi infancia en general. Y entonces, ¿tú qué crees que qué cosas serán importantes para tu familia? ¿Y cuáles serán como estos principios morales que vos fuiste criada y que te han quedado hasta el día de hoy? Ok, principios morales. Sí, bueno, yo nací en una familia cristiana, entonces mis papás sí se conocieron en la iglesia y nos criaron a mí y a mi hermana yendo a la iglesia. Entonces, sí, desde pequeña se nos inculcaron pues muchas eh, las enseñanzas morales de la Biblia, ¿no? Crecí con muchas historias también de la Biblia ya siendo parte de lo que se le llamaba la escuela dominical. Entonces nos enseñaban las historias de Moisés, de José, eh, que también son muy tradicionales. Entonces sí, muchas de las moralejas que, bueno, que recuerdo era, sí, no mientas, siempre sé honesto, eh, y todo, ¿no? Entonces, sí, más o menos crecí con ese contexto moral, ¿no? ¿A qué se dedicaban pues, tus papás? Uh, ¿Como qué importancia tenía el trabajo dentro de sus vidas? Sí, mis papás, bueno, ambos trabajaban para la Universidad de Panamá, sin embargo en diferentes roles. Mi mamá es trabajadora social de profesión, pero al mismo tiempo es profesora en la universidad. Ella ha enseñado más de 25 años, así que mi mamá trabajaba mucho durante mi infancia también. Por otra parte, mi papá tenía un solo trabajo, también trabajaba para la Universidad de Panamá como oficinista administrativo. Entonces, ambos trabajaban juntos, se iban durante el día, yo quedaba con niñeras. Entonces, esa es otra parte que también podría mencionar, la manera en la que las niñeras también formaron parte de mi infancia, ¿no? Durante el día yo iba a la escuela, regresaba y la que me recibiera la niñera, ¿no? Entonces, sí, a pesar de que ambos de mis papás trabajaban y el trabajo para ellos, claro, era un rol importante, eh, sí, diría que tal vez los absorbía un poco, más que nada en el sentido de mi mamá, ¿no? Que mi mamá teniendo dos trabajos como trabajadora social y profesora, a veces, o sea, trabajaba de día y llegaba en las noches y tenía que salir a dar clases. Entonces, sí, mi mamá hizo un sacrificio, diría, un poco más en términos de trabajo. Ahora, te queremos preguntar también un poco más acerca de cómo fue tu proceso de mudarte a Canadá y cómo fue que sucedió eso. Y cuáles son los mayores cambios que notaste al llegar a Canadá en términos de la vida diaria y como de las relaciones que has tenido. Sí, fue un proceso, digamos, difícil. Digo que eh, desde pequeño yo sabía que yo quería salir de Panamá. Casi desde los 12 años yo sabía que quería estudiar en el exterior. Entonces siempre tenía eso planificado. No sabía que iba a ser en Canadá, pensaba que iba a ser en Inglaterra. Pero bueno, mis planes cambiaron. Entonces sí, terminé estudiando producción de cine en Canadá. Y durante, creo que la transición para mí tal vez tomó como un proceso de 2 años de poder acostumbrarme, de adaptarme por completo. Llevo en Canadá 4 años. Entonces, sí, el proceso fue muy extraño. Creo que una de las primeras cosas pues, que noté fue los colores, la manera en la que las personas vestían. Yo en Panamá he visto con mucho color, me gusta vestirme a colores así prendidos y acá pues las personas no visten de tanto color así. Y sí, más que nada el aspecto del color, para mí también fue el clima, adaptarme al frío, fue o sea, muy como un cambio grande, ¿no? Y la manera de que el invierno, viniendo de un país cálido, que no hay temporadas, el invierno pues me pegó muy duro en términos de que apenas ve el sol y tal, ¿no?
pero en general sí, creo que si hablamos de cultura, sí, podría como referirme como que a las personas, es cierto, las personas acá son un poco más frías, pero sí, siento que de alguna manera como que logré encajar fácilmente o adaptarme en términos de cultura. Pero también te quería preguntar más específicamente, como por ejemplo, ¿qué cambios notaste con respecto a la cultura audiovisual más que todo? Como por ejemplo los productos que se consumían, tipo también en redes sociales, por ejemplo, como todo ese tipo de productos audiovisuales. Ok, sí. Bueno, me di cuenta, creo que estudiando cine específicamente, siento que se promueve un poco más lo que es el cine de arte. También me impresionó un poco la cultura alrededor. Viviendo en Toronto, no tenemos el Festival de Cine de Toronto, que es muy grande. Entonces, como eso en la misma ciudad en la que vivo se promueve, ¿no? Le dan muchos descuentos a los estudiantes para que vayan y es como parte de la cultura el festival, o sea, apenas llega septiembre es como que todo el mundo, vamos a organizarnos, tenemos que ir a hacer filas y tal. Entonces, eso en parte de cultura audiovisual sí noté que en Canadá definitivamente se promueve y se consume más el cine como medio artístico, como medio de entretenimiento. Siento que creciendo en Panamá o sea, las personas iban a ver como películas como, no, las mainstream, ¿no? Las más grandes que salían y se hablaban y que causaban como realce, ¿no? Pero acá es como que, o sea, hasta películas indie se hablan, se promueven. Eso me impresionó mucho. La gente le pone un enfoque mucho más grande también a los Oscars, siento. Y creo que tiene que ver con que estemos en el norte, ¿no? Entonces, y bueno, Toronto también tiene una industria del cine muy abierta. Es muy común ir por la calle y ver a la gente, y están grabando, que no sé qué. Entonces, sí. ¿Qué tipo como de acceso tenías a lo visual y lo audiovisual? Pues antes, en tu infancia, que digamos como que si tú veías muchas películas o más televisión, no sé, como que era lo que consumías principalmente de ese lado y a través de qué pantallas, así un televisor que compartían o tal vez tenías tu propia tecnología, cosas por decirlo. Sí, bueno, yo crecí en los inicios de los 2000, entonces estaba apenas, yo recuerdo cuando llegó el internet a la casa, entonces sí, la manera principal que yo consumía películas en mi infancia era por medio de la televisión y los DVDs. Me recuerdo que mi mamá tenía un álbum con DVDs, con cada película, entonces me ponía a escoger. Y entonces me acuerdo de la maquinita de DVD que uno la metía y era una experiencia pues muy táctil, ¿no? De escoger tu película comparado con lo que tenemos ahora, ¿no? Que sería como Netflix o con un control remoto. Entonces, creciendo, esa fue la manera hasta que, bueno, llegó el internet y cuando igual también siento que yo crecí con, no sé si lo conocerán, es Blockbusters, que es una tienda donde tú ibas a rentar películas físicas. Hace unos años fue que la descontinuaron, pero sí, también crecí yendo a buscar películas en Blockbuster y tal. Siento que lo que conseguía principalmente sí eran películas, una que otras series de televisión, sí, que pasaban en los canales nacionales en Panamá. Digamos, había mucha variación, tenía mucha influencia de los Estados Unidos y mucho Disney Channel, consumía mucho Hannah Montana y tal, pero también consumía como contenido latinoamericano, digamos, novelas colombianas, novelas venezolanas, me veía argentinas, entonces sí, siento que una mezcla de contenido americano con el latinoamericano. Y entonces, bueno, ya nos contaste como en qué medios o dispositivos consumías esos productos, pero ¿qué canales de TV eran tus favoritos y qué tipo de productos pasaban? Okay. Cuéntanos más que todo eso. Creciendo creo que sí tenía Disney Channel, que bueno, crecí con Hannah Montana, me gustaba mucho, sí, todas esas series, Sony entre estrellas, Hannah Montana, Phineas y Ferb,
En términos de novelas, por ejemplo, en Panamá había un canal que se llamaba Canal 5, que ahí era donde pasaban una mezcla de estas series diferentes. Entonces, mencionando las que ya dije, habían unas que se llamaban, por ejemplo, es una serie chilena que se llama 31 minutos, una serie venezolana que se llama Somos tú y yo, que es más estilo novela, Patito Feo de Argentina, me acuerdo muchísimo que tenía un DVD también, y sí, era esta, creo que esas son las principales que me puedo acordar ahorita. ¿Rol jugaban las pantallas en tu infancia? Como si había más límites y más libertad. Sí, sí habían reglas. Bueno, creciendo, por ejemplo, como les comentaba, creciendo con mis padres en un ambiente cristiano, ¿no? Había mucho estigma con respecto a cierto tipo de películas, ¿no? Por ejemplo, me tenían prohibido Harry Potter, me tenían prohibido ver Los Simpsons y tal, porque había un estigma de nuevo con respecto a todas estas, lo que se habla ahora de sea relacionado con ya sea brujerías, antivalores, ¿no? No podía ver Los Simpsons. De vez en cuando me decían que dependía, de vez en cuando me dejaban ver Bob Esponja, pero sí, y El Chavo del Ocho también, era como que dependía del episodio y tal, ¿no? Entonces, sí, creo que con respecto a reglas, sí, dependía del contenido y mis papás trataban mejor, pero habían otras que yo decía, no me dejaban ver Harry Potter, pero sí veía Los Hechiceros de Waverly Place. Entonces, sí, era como una mezcla de esas cosas. Además de esto que digamos, ya como terminando como todo esto del contexto, ya aquí entra como el tema de la película que dijiste que era Spirit. Que digamos, ¿cómo descubriste la película? O sea, ¿cómo llegaste a verla? Si fue en cine, en televisión, alguien te introdujo. La verdad es que la película no me acuerdo la primera vez que la vi, pero sí sé la historia porque es la película con la que mis papás me la introdujeron, no me la presentaron, que fue, o sea, yo la veo la película salió en 2002, yo nací en 2001, tal vez veía esa película desde que tenía como 3 años. Entonces, muy temprano tengo como ese recuerdo de la película y me la seguían poniendo. La historia que yo conozco es que mis papás me la ponían y yo la pedía, y dicen que hasta en un día yo la podía ver hasta 5 veces de seguido. Entonces, sí, me la ponían. Sí me acuerdo que tenía el DVD y de nuevo lo ponían en la máquina de DVD, lo ponían en la televisión, y esa es la manera en la que veía la película. Queremos saber un poco de por qué elegiste esta película como este producto en España. Sí, es una película que siento que, de nuevo, marcó mi infancia. Marca un poco, hasta yo diría, parte de los valores o de las cosas, creo. Es una película, de nuevo, infantil, animada, pero de verdad que, o sea, yo la veo y apenas escucho el soundtrack, a veces, o sea, se me llena de lágrimas. Me acuerdo que, de nuevo, la redescubrí siendo adulta, tal vez como ya a los 18 años fue la primera vez que la vi desde mi infancia, ¿no? Y de verdad que fue como un sentimiento como que wow, o sea, me transportó de nuevo a yo ser pequeña, a todos los recuerdos, a estar en casa, ¿no? O sea, siento que tal vez hay el hecho de que la mezcla de lo visual con el soundtrack de la misma película, que se lo mencionaba Andrea, ¿no? Que para mí es muy específico porque la película se hizo en Estados Unidos, pero yo conecto con el soundtrack en español, que de nuevo se hizo una traducción muy linda de lo que le está pasando al personaje, y siento que de nuevo es un caballo, el caballo lo quieren usar para los Estados Unidos, y lo quieren domar, ¿no? Entonces es un caballo que se rebela, no se deja domar, y al final de la historia sí consigue su libertad, ¿no? Hay una canción que habla de la libertad y todo, entonces el personaje del caballo no habla. Eso me pareció súper interesante. A mis papás les gustaba eso también porque mis papás decían como que el hecho de que los animales hablaran era como irreal, entonces a mis papás, no sé, les pareció como interesante ese aspecto, pero para mí el hecho de que la historia se cuenta por medio de las canciones
y que uno conoce lo que el personaje del caballo está pasando por medio de las canciones, tiene un cierto grado de poder, ¿no? Me parece, o sea, muy emotivo y sí, siento que conecté con esa película debido de nuevo a los directores lograron con el aspecto visual y audiovisual. Y sí, hasta el día de hoy siento que de nuevo, hay veces, si me ponen una escena ahorita me pongo a llorar, tal vez. Entonces sí, siento que es muy emotiva y marcó mucho, de nuevo, las cosas acerca de, mucho mi creencia acerca de cómo, de cuestionar, de no dejarme tal vez como pasar por encima, sino de nuevo luchar por lo que uno quiere, luchar por su libertad y este sentido de valores, siento que sí. Hay una escena específica cuando el caballo de nuevo lo llevan, creo que es la de la canción, y la escena completa está con la canción de Nadie me va a dominar, ¿no? Que la película, el caballo lo secuestran, lo amarran y uno ve como el sufrimiento de nuevo, de Spirit, que es el personaje. De nuevo lo sacan de su familia y se lo llevan a un lugar que él no conoce y tal. Entonces vemos toda esta transición de cambio de lo conocido para Spirit y luego ser transportado a la fuerza a un lugar que él desconoce, con personas que lo están maltratando, ¿no? Siento que, y de nuevo acompañado con la canción, siento que es una escena que de nuevo se me quedó y me marcó. Y sí, la segunda, de nuevo, que más o menos me acuerdo es, sí, cuando el final, siento que el final es muy, muy climático, de cuando el caballo crea una conexión con un humano indígena y están juntos y de nuevo ambos si la película hasta el sol de hoy tiene hasta un tema colonial, ¿no? Que es, sí, el caballo y el indígena están siendo oprimidos por el imperio de los Estados Unidos, que de nuevo uno de chiquito no se da cuenta de eso, pero de grande la vi y dije wow. Y sí, ambos consiguen librarse de el imperialismo, salir de la opresión, y hay una escena donde el caballo y el joven indígena celebran juntos, ¿no? Su libertad. Entonces siento que de nuevo el final es muy climático, sí. Bueno, entonces ahora, ¿qué elementos de esta película crees que se relacionan como con tu experiencia de crecer en Panamá y cuáles quizá no encajarían en ese contexto canadiense que tienes ahora? Sí, siento que un aspecto de cómo se relacionaba a mi infancia es ese aspecto de tal vez los animales, conectaba con el personaje de Spirit, porque sí, yo me acuerdo, mi abuelo es agricultor, entonces él cosecha y tiene muchos caballos, ¿no? Nunca fui una de esas chicas que se obsesionó con los caballos, pero sí, siento que tal vez ese aspecto de conectar con la naturaleza, de nuevo, la película tiene mucho, habla mucho acerca de tu lugar, a qué lugar perteneces, y al inicio de la película se ve de nuevo el caballo está en su pradera, ama su lugar. Entonces siento que sí, tal vez esa relación de hogar, del ambiente, ¿no? Ahora pienso que de nuevo mientras les comentaba sí me doy cuenta de esa relación tal vez con mi proceso de inmigrar, quién sabe, ¿no? De irme a un lugar extranjero, ¿no? Como Canadá, ¿no? Y que, de nuevo, me vine de manera voluntaria, ¿no? Y es una experiencia, ¿no? Pero siento que la historia, de alguna manera, sigo conectando, porque sí, estoy lejos de casa. Siento que el viaje de un inmigrante se trata de eso, ¿no? De estar en un lugar incómodo. Entonces, siento que la película, ahora como adulta y en mi vida en Canadá, tiene un tema toca ese tema, pues, de crear tu camino, buscar tu libertad, buscar, crecer y no sé, siento que de alguna manera hay una relación ahí con la parte de dejar tu hogar atrás, crecer y encontrar tu lugar nuevo, ¿no? De alguna manera, sí. Ya pasando un poquito como
de dónde proviene toda esta nostalgia y tal, como la has vuelto a ver recientemente, o sea, ahora como una adulta, y qué has sentido al hacerlo, si ha cambiado algo, o sea, como qué has sentido al volver a ver como en la actualidad. Tal vez la última vez que lo vi fue... Se le he tratado de mostrar a varias amistades, la he visto con amistades. Tal vez hace como un año la vi, por eso me acuerdo más o menos de las escenas. Las canciones sí me acuerdo, pero sí, creo que como les comentaba hace poquito, de adultas, siento que de niña, de nuevo me enfocaba en el personaje de Spirit y realmente no entendía muchas cosas de por qué él estaba pasando por lo que le estaba pasando, ¿no? O sea, no entendía por qué se lo llevaban de pequeña, o sea, no, o sea, sí conectaba con sus emociones, pero no entendía tal vez de niña el contexto o la narrativa en sí, ¿no? De qué era lo que estaba pasando. Siento que de adulta, cuando les dije pues que lo volví a ver casi a los 18 años, me impresionó pues darme esa cuenta de la realidad de que la película está ubicada en un contexto histórico, ¿no? Que es los Estados Unidos en época colonial. Entonces me impresionó mucho eso, aprender la realidad de algo que ignoraba, ¿no? Como niña. Y impresionantemente también pues en Canadá, donde vivo, la historia de los grupos indígenas pues se ha escondido mucho, ¿no? Y no se conoce, y es muy similar a lo que pasa en los Estados Unidos. Entonces, sí, más que nada la parte histórica de la película me impresionó como adulta, ¿no? Y siento que sí, me hizo conectar a otro nivel, de nuevo empatizar tal vez con los otros personajes que ignoraba en la película, ¿no? Pero sí. Bueno, y entonces ahora que tú estabas diciendo que lo habías intentado ver con amigos y todo eso, te quería preguntar si has hablado con otras personas acerca de la película y si crees que también los ha marcado de forma similar. Sí, con los amigos que se los he enseñado así como de adultos, ¿no? Que nunca la habían visto, como algo. Es como que sí les gusta y les parece linda, pero no creo que los marca o los deja así. Las personas que sí he comentado de nuevo, yo siempre que me preguntan cuál es tu película favorita, siempre digo o Spirit o Shrek 2, que esa es otra, pero siempre que digo Spirit y veo a alguien más que le gusta, es que wow, siempre es como que crecieron con esa película o la vieron en su infancia, ¿no? Y me hablan, entonces me cantan las canciones y me dicen tal, ¿no? Pero sí, siento como que tal vez una persona que no creció con esa película, tal vez le cueste más como entenderla o conectar con, de nuevo, de la misma manera en que a mí me emociona, ¿no? Sí. Como ya es para cerrar, o sea, ¿sientes que a partir de esta como entrevistas, o sea, como de volver a retomar algunos recuerdos y volver a hablar de ellos, como que notaste algo sobre tu relación con la película que tal vez no habías procesado antes? Sí, sí, durante la entrevista siento que de nuevo he podido reflexionar sí, en qué aspectos de la temática de la narrativa, de nuevo, qué es la moraleja final de la película, ¿no? Que es, para mí es luchar por tu libertad, de nuevo, cómo eso influencia, ha influenciado tal vez la manera en el contexto en el que he crecido, ¿no? Para responder específicamente diría, pues Panamá es un país que ha sido influenciado mucho, y si ven la historia, por los Estados Unidos, ¿no? Entonces siento que muchos de los valores de Estados Unidos, yo siempre digo, van bajando como en cadena, ¿no? Por Latinoamérica y llegan de alguna u otra manera. Entonces los Estados Unidos siento que tiene de nuevo mucho esa temática de la libertad, ¿no? De que somos un país libre, todo. Y sí, de nuevo, siendo una película americana hecha en los Estados Unidos, vendida a Latinoamérica, siento que tal vez esa influencia sí, narrativa, ¿no? Que de alguna manera siento que fue positiva en mi infancia, ¿no? Y que ha influenciado quién soy. ¿Crees que los proyectos audiovisuales como este, por ejemplo, influyen en cómo construimos lo que somos? Sí, definitivamente, siendo una persona que, habiendo estudiado producción de cine, creo que definitivamente de nuevo, el producto visual, el cine en sí,
las series de televisión actualmente siento que tienen una influencia inmensa en la manera, de nuevo, de lo que creemos, sí, pero aún incluso en lo externo, siento, la manera en que nos vestimos. Siempre pienso en el ejemplo de Stranger Things y cómo cuando esa serie salió, todo el mundo, o sea, la moda cambió, siento, o sea, las personas empezaron como a interesarse más en los 80. Entonces, sí, yo creo que los productos visuales tienen un poder y tienen hasta la capacidad de influir en nuestra realidad externa e interna.